Bienvenidos al estudio de la lección número 9 de esta semana. El título de la lección, Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. En esta introducción nos lleva a Josué, capítulos del 13 al 21. A primera vista, parecen solo largas listas de lugares, ¿verdad? Pero hay algo mucho más profundo. Para los israelitas, estas listas eran la prueba tangible de que la promesa de Dios no era un sueño. Era una tierra real, medible, que podían tocar y poseer. Dios les había dicho en Deuteronomio: miren, yo les entrego el país. Entren y posean la tierra que juré dar a sus padres. Fíjense bien, Él les entrega la tierra. Es un regalo, pero no era un regalo pasivo. Ellos tenían que levantarse, actuar, entrar y tomar posesión. La promesa requería una respuesta, una acción de fe. Es un principio que sigue vigente. Hoy en Dios nos da promesas maravillosas, pero nos invita a caminar hacia ellas, a actuar como si ya fueran nuestras. Después de la muerte de Moisés, el liderazgo recayó en Josué. ¡Qué tarea tan enorme! Pero Dios no lo dejó solo. Le dijo: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Dios le aseguró que cada lugar que pisaran sería suyo, cumpliendo la promesa hecha a Moisés. Imaginen a Josué mirando las imponentes murallas de Jericó. Humanamente, la tarea parecía imposible. Seguramente sintió el peso del desafío. En ese momento crucial, mientras oraba, alzó la vista y vio a un hombre con una espada desenvainada. No era un ángel, era Cristo mismo. Si los ojos de Josué hubieran sido abiertos espiritualmente, habría visto ejércitos celestiales, listos para luchar por él, listos para derribar esos muros. Esta visión le dio una confianza renovada. Ya no se trataba de su propia fuerza o estrategia, sino de seguir las instrucciones de Dios y confiar en su poder. La carga fue entregada al Eterno. Esta historia nos recuerda que, al igual que Josué, nosotros también somos herederos de promesas. Enfrentamos nuestros propios Jericós, desafíos que parecen insuperables. Pero no estamos solos. Cristo está con nosotros, listo para luchar a nuestro lado. Nuestra parte es confiar, obedecer y dar el paso de fe. Al hacerlo, veremos cómo los muros caen y las promesas de Dios se hacen realidad en nuestra vida. ¿Alguna vez han soñado con un lugar perfecto? ¿Un paraíso en la tierra? Este anhelo universal tiene raíces profundas en nuestra historia, comenzando con dos lugares emblemáticos, el Jardín del Edén y la tierra prometida de Canaán. Hoy exploraremos qué significaban estos lugares y qué nos enseñan sobre nuestra propia vida y fe. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en un entorno ideal. El Jardín del Edén era un lugar de belleza, abundancia y comunión directa con su Creador. Era más que un hogar. Era un centro de aprendizaje donde entendían el carácter de Dios y su propósito para ellos. Pero todo cambió cuando desobedecieron. Al romperse la confianza con Dios, su relación con el Edén también se quebró. Tuvieron que abandonarlo, y ese jardín perfecto se convirtió en un símbolo de lo que habían perdido. Años después, surge una nueva promesa en la tierra prometida. Dios le mostró a Abraham una tierra que sería para él y sus descendientes. Sin embargo, los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob nunca fueron dueños de esa tierra en el sentido legal. Vivieron como extranjeros, aferrados a una promesa por fe. La tierra no les pertenecía a ellos, le pertenecía a Dios. Así como Adán y Eva no hicieron nada para merecer el Edén, el pueblo de Israel tampoco hizo nada para merecer Canaán. Fue un regalo, un acto de pura gracia divina. La única condición para poseerla era la obediencia y la confianza en Dios. La promesa de Dios iba más allá de un simple territorio. Si el pueblo obedecía sus mandamientos, la tierra sería increíblemente fértil. Restaurada a una belleza similar a la del Edén, se convertiría en una lección viviente. Así como la tierra produce sus tesoros al seguir las leyes naturales, los corazones del pueblo, al seguir las leyes morales de Dios, reflejarían su carácter. Las naciones vecinas verían la sabiduría y la bendición de Israel y dirían: ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, una gran nación. El plan de Dios no era exclusivo. Quería que, a través de Israel, todas las personas del mundo fueran atraídas hacia él. La invitación del Evangelio era para todos. Personas como Rahab de Jericó o Ruth de Moab, que abandonaron la idolatría para adorar al Dios verdadero, se unieron al pueblo escogido. El propósito final era que el reino de Dios se extendiera por todo el mundo, uniendo a todos bajo su amor y su gracia. Para nosotros hoy, como seguidores de Cristo, estas historias son más que relatos antiguos. Hemos heredado promesas aún mejores. Vivimos como herederos de una patria celestial. Así como los patriarcas vivieron por fe, esperando el cumplimiento de una promesa terrenal, nosotros vivimos por fe y paciencia, esperando la promesa de la vida eterna y un nuevo cielo y una nueva tierra
donde la comunión perfecta con Dios perdida en el Edén será finalmente restaurada para siempre. Hoy vamos a explorar una idea fascinante en la tierra como un don de Dios, y lo que eso significa para nosotros hoy. Cuando pensamos en el antiguo Israel, vemos que la tierra prometida no era solo un pedazo de terreno, era su identidad. Después de ser esclavos en Egipto, desarraigados y sin nada propio, tener una tierra significaba libertad, un lugar al cual pertenecer. Esta conexión era profunda, una relación especial entre Dios, su pueblo y la tierra. En textos como Levítico y Deuteronomio, vemos que Dios les da la tierra como un regalo, no como un derecho que no se les podía quitar. La condición, mantener su pacto con Él, su permanencia y bendición en esa tierra, dependían de su obediencia y confianza. En Dios no podían simplemente tomar la tierra y olvidarse de quien se la dio. De hecho, la tierra misma se convirtió en una lección constante sobre Dios en Egipto. Dependían del Nilo y de su propio trabajo duro para regar los cultivos. Pero en Canaán, la tierra era diferente, dependían de la lluvia. ¿Y quién controla la lluvia? Solo Dios así. Cada cosecha era un recordatorio de su total dependencia del Señor en vivir. Allí les enseñaba a confiar en un Dios fiel que siempre cumple sus promesas. Pero hay un punto aún más importante. Aunque Israel recibió la tierra, Dios seguía siendo el dueño último. El Salmo 24 dice claro, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Esto significa que los israelitas eran, en esencia, administradores, huéspedes en la tierra de Dios. Esta idea cambia por completo nuestra perspectiva, ¿no creen? Y esto nos lleva a nosotros. El Nuevo Testamento, en textos como un Pedro y Hebreos, nos llama extranjeros y peregrinos en este mundo. Al igual que los israelitas eran huéspedes en la tierra prometida, nosotros también lo somos en esta vida. Nuestra verdadera ciudadanía, nuestro hogar eterno, es la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vivir con esta mentalidad nos ayuda a no aferrarnos demasiado a las cosas de este mundo, y a mantener nuestra mirada en la promesa futura. Ahora, vivir como peregrinos no es fácil. La Biblia no oculta que enfrentaremos conflictos y dificultades. Nuestro Salvador nos advirtió sobre los peligros y las batallas espirituales que tendríamos, pero no nos dejó solos en esto. Nos animó a tomar las armas de la fe y a confiar, porque el ejército del cielo lucha a nuestro lado. Nuestra debilidad humana encuentra una fuerza sobrenatural en Dios. La perseverancia en la fe y la confianza total en Él nos aseguran el éxito. Pensemos en la caída de Jericó. Ningún soldado israelita pudo presumir de haber derribado esas murallas con su fuerza. Fue el capitán del ejército del Señor quien diseñó el plan, de una manera tan sencilla que solo Dios recibió la gloria. Hoy no necesitamos grandes talentos, sino corazones humildes y consagrados. Necesitamos esfuerzo, vigilancia y oración. Cristo nos dejó a su representante, el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestra misión. Su promesa resuena a través de los siglos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Siempre debemos recordar que nuestra lucha se desarrolla ante un mundo invisible. Cuando veamos los obstáculos, la incredulidad y los riesgos, escuchemos la voz de Jesús, que nos dice, «Han confiad, yo he vencido al mundo». Sí, Cristo es el vencedor. Él es nuestro capitán, y con Él avanzamos hacia la victoria. Pork el viv. Nosotros también viviremos. Que el Señor nos dé a todos valor, fe y esperanza para seguir adelante en nuestro peregrinaje. Hoy vamos a explorar una historia fascinante del Antiguo Testamento que tiene mucho que enseñarnos sobre nuestros propios desafíos espirituales. Pensemos en los israelitas. Dios les había prometido la tierra de Canaán, un regalo increíble, pero había un problema. Después de siglos como esclavos en Egipto, no tenían experiencia militar, y se enfrentaban a ciudades amuralladas tan fuertes que ni siquiera los poderosos ejércitos egipcios habían podido conquistar por completo. Imaginen el reto. Una nación de antiguos esclavos debía tomar una tierra que sus antiguos amos no pudieron someter. Humanamente, parecía imposible. Solo podrían lograrlo por la gracia de Dios, no por su propia fuerza. El libro de Josué, en los capítulos del 13 al 21, no solo habla de la tierra que Dios les asignó, sino también de la que aún debían conquistar. Esto nos muestra una dinámica muy interesante que se parece mucho a nuestra vida de fe. La primera mitad de Josué nos muestra a Dios entregando la tierra, y la segunda mitad, a Israel, tomando posesión de ella. Esta complejidad es un reflejo de nuestra propia salvación. Al igual que Israel, no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Es un regalo de Dios, basado en su pacto con nosotros, no en nuestros méritos. Efesios 2, 8 y 9 lo deja muy claro. Sin embargo, para disfrutar de ese regalo,
Los israelitas tenían responsabilidades. Debían vivir en la tierra según los principios de Dios. De manera similar, nosotros, para ser ciudadanos del reino de Dios, estamos llamados a un proceso de santificación, a una obediencia que nace del amor. Hemos recibido un don maravilloso, pero debemos cuidarlo. Los cristianos de hoy enfrentamos desafíos parecidos. Filipenses 2:12 nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y Hebreos 12:28 nos anima a servir a Dios con gratitud. A lo largo de nuestra vida, tendremos luchas contra las fuerzas de la oscuridad, pero también obtendremos victorias preciosas si mantenemos nuestra vista en la recompensa final. Recordemos la historia de Josué frente a Jericó. Cuando se encontró con un ser majestuoso, le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue clara, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. No fue Josué, sino Cristo mismo, quien estaba al mando. Esta lección es crucial. No debemos atribuirnos la gloria. En el momento en que empezamos a sentirnos importantes, recordemos que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Cuando te sientas abrumado, recuerda la historia de Israel. La Biblia la cuenta para que aprendamos de sus aciertos y errores, sin imitar sus quejas o descontento. Al aceptar a Jesús, algunos pueden sentir que están perdiendo algo, pero en realidad es un llamado a dejar nuestro orgullo y humillarnos ante Dios. Es un camino ascendente. Hablemos de las cosas del cielo, mantengámonos en oración, pidiendo más luz. No podemos dar por sentada nuestra firmeza. El terreno que pisamos es santo. Necesitamos limpiar el templo de nuestro espíritu para que Cristo pueda reinar allí. Al contemplar a Jesús, somos transformados a su semejanza. Cuanto más nos acercamos a Él, más conscientes somos de nuestras propias imperfecciones. Donde quiera que estemos, nuestras oraciones deben ascender a Dios para conocer el poder de una vida devocional verdadera. Debemos escondernos en Jesús y entregarnos a Él sin reservas. Consagremos nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestras habilidades a Dios, y sin importar cuán humilde parezca nuestra tarea, cumplámosla fielmente para Él. ¿Alguna vez han pensado en la importancia de la tierra, no solo como un lugar para vivir, sino como la base de la existencia de una comunidad? Para el antiguo pueblo de Israel, la tierra era un regalo fundamental de Dios, tan crucial que su distribución debía ser equitativa entre todas las familias. No se trataba de que unos pocos acumularan todo, mientras otros no tenían nada. En el corazón de este sistema justo encontramos dos conceptos increíbles: el año sabático y el año del jubileo. Imaginen esto: cada 7 años, la tierra descansaba, no se sembraba ni se cosechaba, y lo que crecía naturalmente era para todos, especialmente para los menos afortunados. Era una forma de recordar que, aunque trabajamos y valoramos la propiedad, también debemos ser generosos y cuidar de quienes enfrentan dificultades. Pero la idea se vuelve aún más poderosa con el jubileo. Después de 7 ciclos de 7 años, es decir, en el año 50, sucedía algo extraordinario. Se proclamaba libertad en toda la tierra. Si por la pobreza o la desgracia alguien había tenido que vender su tierra ancestral, en el año del jubileo, esa tierra volvía a su familia original, no importaba cuánto tiempo hubiera pasado. Esto evitaba que la pobreza se volviera permanente y que las deudas aplastaran a las familias por generaciones. La tierra, según el plan de Dios, no podía venderse para siempre, solo se arrendaba hasta el siguiente jubileo. Era un sistema diseñado para reiniciar la economía y darle a cada persona una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Nadie podía ser despojado de su herencia indefinidamente. Incluso si alguien se veía obligado a venderse como siervo debido a las deudas, el jubileo también traía su liberación. La trompeta sonaba en el día de la expiación, y este sonido anunciaba una restauración total de la libertad personal, de la propiedad familiar y de la dignidad. Era un recordatorio poderoso de que la tierra pertenece en última instancia a Dios, y nosotros somos simplemente sus administradores. Él quería que su pueblo viviera en una sociedad donde la compasión y la justicia prevalecieran sobre la codicia. Este principio de igualdad y nuevos comienzos es, en esencia, el corazón del Evangelio. Nos enseña que ante Dios no hay ricos ni pobres, privilegiados o desfavorecidos. Todos dependemos de su gracia. El jubileo era una manifestación práctica de este amor, un sistema que buscaba aliviar el sufrimiento y dar esperanza a los necesitados. Lamentablemente, la historia nos cuenta que Israel no siempre vivió según este ideal divino, y con el tiempo, la desigualdad creció. Pero la lección del jubileo sigue siendo increíblemente relevante para nosotros hoy. Nos desafía a reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar estos principios de justicia, generosidad y restauración
en nuestras propias vidas y comunidades. Nos recuerda que todos merecemos una oportunidad para empezar de nuevo y que cuidar de los demás es una responsabilidad sagrada. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan profunda. ¿Alguna vez te has sentido desarraigado, lejos de casa, como si hubieras perdido tu lugar en el mundo? Los israelitas en el exilio babilónico conocieron muy bien ese sentimiento. Estaban lejos de su tierra, de su hogar, y sentían que su conexión con Dios estaba en peligro. Pero en medio de esa tristeza, Dios les hizo una promesa increíble: no los había abandonado. Si se arrepentían y lo buscaban de todo corazón, Él los llevaría de regreso. Esta promesa se cumplió. Los israelitas volvieron a su tierra, y este regreso fue mucho más que un simple cambio de ubicación. Fue una señal visible de la restauración de su relación con Dios. Demostró que Él seguía siendo su Dios, sin importar dónde estuvieran. Sin embargo, esta promesa, al igual que la de poseer la tierra, siempre fue condicional. Dependía de su obediencia y fidelidad. Pero la historia no termina ahí. Los profetas del Antiguo Testamento miraban hacia un futuro aún más grandioso, a una restauración definitiva bajo un futuro rey, descendiente de David. Y esa promesa, la más importante de todas, encontró su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Su vida, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección hicieron realidad todas las promesas hechas al antiguo Israel. Quizás te preguntes, ¿y qué pasa con la tierra prometida hoy en día? El Nuevo Testamento nos da una perspectiva nueva y más profunda. Ya no se trata de un pedazo de tierra en el Medio Oriente. A la luz de Cristo, la tierra se convierte en un símbolo de las bendiciones espirituales que recibimos aquí y ahora. Cuando aceptamos a Jesús, entramos en un descanso espiritual, en una tierra de paz y propósito que el mundo no puede dar. Pero la esperanza más grande todavía está por venir. La promesa final de Dios, el cumplimiento de todo anhelo de descanso, abundancia y bienestar, se realizará en la tierra nueva, en un mundo perfecto, libre para siempre del pecado, del dolor y de la muerte. Como cristianos, nuestra esperanza no se basa en lo que vemos hoy, sino en la promesa del regreso de Cristo. Él vendrá a establecer su reino eterno en esa tierra hecha nueva. Esto me hace pensar en la importancia de recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Nos da fuerza para el presente. Los pioneros de la fe, aquellos que comenzaron la obra con sacrificio y abnegación, nos dejaron un legado poderoso. Cuando repasamos sus historias, su fe y su dependencia de Dios, fortalecemos nuestra propia fe. Perdemos el rumbo cuando olvidamos las maravillas que Dios ha hecho por su pueblo. Hoy más que nunca, estamos en medio de un gran conflicto espiritual. Satanás trabaja sin descanso para confundirnos, para hacernos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso, la vigilancia constante es crucial. Si nos desviamos, si resistimos la luz que Dios nos da, corremos el riesgo de terminar del lado equivocado de esta batalla. Pero nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si reconocemos nuestros errores, si humillamos nuestro corazón como lo hizo David, podemos estar seguros de su perdón. Él es tan fiel en sus promesas de restauración como lo es en sus advertencias. Amigos, quizás estas palabras lleguen a ustedes cuando yo ya no esté aquí, pero el mensaje es urgente y eterno. Conociendo la seriedad de estos tiempos, les animo a todos donde quiera que estén, a que se vuelvan a Dios, a que recuerden su fidelidad y a que anclen su esperanza en la promesa gloriosa de su venida y de la tierra nueva que nos ha preparado. Hoy vamos a sumergirnos en una de las promesas más hermosas y esperanzadoras de la fe, en la vida eterna, la tierra nueva. A veces, con el ajetreo del día a día, esta promesa puede parecer lejana, casi como un sueño. Pero, ¿y si te dijera que podemos empezar a vivir un pedacito de ese futuro, aquí y ahora? La Biblia y otros escritos inspirados nos hablan de este futuro hogar, no como un lugar aburrido y etéreo, sino como una patria vibrante y real. Imagina un lugar donde el pastor divino nos guía a fuentes de agua viva. Piensa en un árbol de la vida que da fruto cada mes, y sus hojas sirven para sanar. Imagina corrientes de agua cristalina, llanuras pacíficas y colinas hermosas. Un lugar sin dolor, sin tristeza, sin decepción. Este no es un cuento de hadas, es la promesa de Dios para su pueblo, un hogar para los que hemos sido peregrinos en este mundo. Pero, ¿cómo hacemos nuestra esta promesa? La historia de Israel nos enseña una lección vital. Ellos tenían la promesa de Canaán, una tierra que fluía leche y miel. Cantaban sobre ella, se alegraban al pensar en ella, pero eso no fue suficiente para entrar. Tuvieron que actuar, tuvieron que confiar en Dios, obedecer sus mandatos y tomar posesión de la tierra con una fe viva. Del mismo modo para nosotros, la salvación
y la vida eterna no son solo una idea bonita. Requieren una respuesta activa. La promesa de entrar en el reposo de Dios sigue en pie, y se nos advierte que no nos quedemos atrás. La salvación eterna es algo que celebramos con alegría una vez que estamos seguros dentro de la ciudad de Dios. Pero mientras tanto, el camino es de fe activa, de confiar en las promesas de Dios y vivir de acuerdo a ellas cada día. Jesús dijo en Juan, las 10:10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante no es solo para el futuro, comienza ahora. Cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en ciudadanos de su reino, y ser ciudadano de un lugar implica adoptar su estilo de vida, sus valores, su cultura. ¿Cómo afecta nuestra ciudadanía celestial a nuestro estilo de vida terrenal? Afecta todo a cómo tratamos a los demás, nuestras prioridades, cómo enfrentamos los problemas. Piénsalo así. Vivir como un ciudadano del cielo significa traer los valores del cielo a la tierra. Significa vivir con esperanza, actuar con amor, perdonar como hemos sido perdonados y confiar plenamente en las promesas de nuestro Rey. Todos hemos sido decepcionados por promesas rotas, incluso por las que nos hacemos a nosotros mismos. Es parte de la experiencia humana. ¿Pero por qué podemos confiar en Dios? Porque Él no es como nosotros. Su palabra es fiel y verdadera. Nunca ha fallado una promesa y nunca lo hará. Cuando Dios promete un hogar, un futuro sin lágrimas, podemos estar seguros de que lo cumplirá. Entonces, ¿cómo hacemos que esta promesa sea real y concreta en nuestra vida? Ahora mismo. Lo hacemos viviendo cada día con la certeza de ese futuro. Cada acto de bondad, cada momento de oración, cada vez que elegimos la fe sobre el miedo, estamos construyendo nuestro futuro en la tierra nueva. Estamos reclamando una pequeña porción de esa vida abundante que Jesús nos ofrece. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de vivir activamente como herederos de una promesa increíble. Que esta esperanza transforme tu día, tu semana y tu vida. Recuerda que no eres solo un habitante de este mundo, eres un ciudadano del cielo, y tu verdadero hogar te espera. Gracias por acompañarme en esta lección. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en la próxima lección número 10.